qué es tan caro escriturar una propiedad en Playa del Carmen o Tulum? Quienes están en proceso de compra de una propiedad, ya sea casa, departamento, terreno o local comercial, seguramente se encontrarán con la sorpresa no tan agradable de que sus costos de cierre son más elevados de lo que esperan, especialmente si los comparamos con otras ciudades del resto del país. Entender por qué y qué es lo que se cobra es de vital importancia para evitar que te agarren desprevenido y que posiblemente tengas que pedir préstamos adicionales o incluso cancelar la operación a la hora de escriturar. ¿Cuánto cuesta escriturar en Playa del Carmen o Tulum? En términos generales, podemos decir que entre el 6 y el 9%. Sin embargo, es importante considerar que ciertas operaciones que incluyen movimientos adicionales, como por ejemplo los fideicomisos en el caso de extranjeros comprando propiedades en la zona, pueden alcanzar o rebasar el 10% del valor de la operación. Pues es súper importante que solicites una cotización al notario antes incluso de dar cualquier dinero, que incluyen realmente los honorarios notariales. Los gastos de cierre, gastos de escrituración o gastos notariales, como comúnmente se le conocen, incluyen más que los honorarios del notario. Es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ISABI, ISAI o impuesto sobre traslado de dominio. Por supuesto, los honorarios notariales, el avalúo y su certificación por el SAT, derechos por inscripción en el registro público de la propiedad y algunos otros gastos administrativos que deberán desglosarte con claridad. ¿Qué es el impuesto por comprar casa? El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ISAI o ISABI por sus siglas, también conocido como impuesto por traslado de dominio, es el impuesto que recauda el Estado por cada operación inmobiliaria que se realiza. Recientemente aumentó del 3% al 4%, pero ojo, es bien importante. No es sobre el valor de la operación, es sobre el valor más alto entre el valor de la operación, el valor catastral o el valor del avalúo. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hay discrepancias en los distintos valores de las propiedades. Puede ser que hayas pactado una propiedad, un precio por una propiedad con el vendedor de 2.300.000, sin embargo el avalúo salió por 2.500.000. Todos tus costos de cierre van a ser calculados sobre los 2.500.000. Entonces es bien importante que tengas en consideración esto, que aun cuando previamente has solicitado un presupuesto con el notario en función del valor que has pactado con el vendedor, este presupuesto puede tener variaciones porque debemos esperar a que el avalúo salga y esté certificado por el SAT con el valor que ellos consideren que sea el correcto. Entonces, considéralo como un punto súper importante a tener en cuenta. ¿Qué papel juegan los honorarios notariales? Los honorarios notariales son el segundo concepto más alto en valor solamente después del ISABI. Están regulados por aranceles estatales, por lo que es muy probable que aunque pidas 3 o 4 cotizaciones con distintas notarías, los honorarios sean más o menos igual. Es posible que encuentres algún notario que te otorgue algún descuento, pero considera que no importa con qué notario vayas, todos van a cobrar más o menos lo mismo. ¿Qué opinas de esto? Suena un poco a práctica monopólica, ¿no crees? Otro concepto importante a tener en consideración son los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre las inscripciones en el registro público. Cada movimiento que se realiza en una operación inmobiliaria constituye una inscripción. Actualmente, a la fecha, el costo por cada movimiento es de 7.626 pesos. Este costo se calcula en UMAS y se actualiza cada año, por lo que si estás viendo este video en un año diferente al 2026, te recomiendo que verifiques el valor actualizado de los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad. Y ojo, dependiendo del tipo de operación que estés realizando, posiblemente tengas que pagar más de una inscripción. Entonces es bien importante que te asesores, no solamente con un profesional inmobiliario, sino que te asesores también con un notario público para verificar cuántos derechos vas a tener que pagar. Un detalle importante sobre los derechos de inscripción es que no son proporcionales al precio del valor de la propiedad o el valor de la operación. Estos costos son fijos, no importa si estás comprando una casa de 1 millón de pesos o de 50 millones de pesos, el valor de la inscripción o del derecho por la inscripción va a ser siempre el mismo. Por eso es que los porcentajes pueden variar. Mientras más alto sea el valor de la propiedad, proporcionalmente en porcentaje el valor de la inscripción será más bajo. Ahora, ¿por qué el avalúo suele elevar los gastos de escrituración? Como bien te comenté hace un momento, los gastos de escrituración se calculan sobre el valor más alto, que usualmente tiende a ser el valor del avalúo. Desde hace varios años en Quintana Roo, así como en Mérida, se exige que al momento del cierre se entregue un avalúo. En operaciones hechas a través de un crédito hipotecario, los avalúos los gestionas ya sea tú como comprador directamente con el perito asignado por el banco o incluso el banco te lo manda sin necesidad de que lo gestiones. Lo mismo pasa con el Infonavit.
En operaciones que son con recursos propios en los que no se involucra una institución financiera, normalmente no tenías contacto con un perito evaluador. Pero a partir de agosto de 2024 hubo una reforma a la ley de avalúos, si mal no recuerdo, en la que estos avalúos tienen que pasar por un proceso de certificación y validación del SAT de Quintana Roo, que es quien determinará si el valor que el perito, que es el experto en evaluación inmobiliaria, es correcto y es adecuado, evidentemente con el fin de recaudar la mayor cantidad de impuestos posible. Por eso es que en muchas ocasiones los avalúos que tardaban 3, 5 días en estar listos están tardando aproximadamente 10 días o 2 semanas para tenerlos listos porque pasan por este proceso adicional de certificación ante el SAT. Una vez que el perito evaluador ha realizado el avalúo, valga la redundancia, tiene que pasar a revisión por el SAT, quien determinará si el trabajo del perito fue correcto o no. En muchas ocasiones aceptan, en la mayoría de ocasiones de hecho, aceptan los valores determinados por los peritos, sin embargo, en muchas otras los rebotan con observaciones o con reconsideraciones de valor, normalmente a la alza. Ten esto en consideración y no aceptes cerrar el proceso si consideras que hay una discrepancia muy alta entre el valor pactado de la operación con el valor del avalúo. Por eso es bien importante que cuando estés en el proceso de escrituración estés monitoreando con tu profesional inmobiliario o con el notario el resultado del avalúo antes de que procedas con la escrituración, porque si el valor es muy alto te va a afectar directamente en tus costos de cierre y se te pueden disparar. Ahora, ¿cómo influye el fideicomiso? Al principio hablamos que en operaciones en las que están involucradas fideicomisos traslativos de dominio, los porcentajes de los costos de cierres pueden dispararse al 10% o incluso rebasarlos. Esto es porque, como ya te hemos platicado en otras ocasiones, si eres extranjero y estás queriendo comprar una propiedad en esta zona que está dentro del área restringida por estar dentro de la costa, o perdón, a 50 kilómetros de la costa, te va a incluir gastos adicionales. En promedio se puede decir que la constitución de un fideicomiso cuesta alrededor de 50,000 pesos, pero es importante que tengas en consideración que son varios conceptos englobados dentro de estos 50,000 pesos. El primero y el más alto es el costo del derecho del permiso que se tramita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente este permiso cuesta alrededor de 22,000 pesos. De nuevo, se calcula en función de las sumas y se actualiza cada año. Adicionalmente, independientemente del banco que contrates, estarás pagando una cuota de aproximadamente $1,000 y si están tasadas en dólares con el banco que estés contratando para la administración de tu fideicomiso. Y tendrás que considerar que anualmente tendrás que pagar una cuota de aproximadamente $500 para que tu fideicomiso siga pues en orden y saludable. Pero de esto hablaremos más adelante en videos que sean especializados para estos casos específicos. Y ahora, las malas noticias, si es que ha habido alguna buena noticia en este video. ¿Se puede reducir o evitar los gastos de cierre? La respuesta es un no rotundo. La única forma de perfeccionar una transmisión de una propiedad es ante un notario público. Y el notario público sirve también como recaudador fiscal, de manera que no hay forma de evitar o reducir estos gastos. Son parte esencial del proceso de compra para que tu compra sea legal y tu patrimonio esté protegido. Lo que sí puedes hacer es prevenirte. Siempre asesórate. En este caso y en todos los casos la información es poder. Entonces, solicita cotizaciones, haz todas las preguntas que consideres necesarias, no asumas situaciones y prevén. Siempre la prevención te va a evitar sorpresas negativas que afecten directamente tu bolsillo y tu patrimonio. Ten siempre un presupuesto. Si tienes dudas, pregunta, que para eso estamos, para ayudarte, tanto los asesores inmobiliarios como los notarios, y ponte a ahorrar si es lo que lo necesitas. En conclusión, ¿por qué escriturar en Playa del Carmen o Tulum suele ser más caro que en otros países? Lo podemos reducir en unos cuantos puntos. Uno, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles extraordinariamente elevados. Estamos solamente debajo de la Ciudad de México. Dos, honorarios notariales poco flexibles al estar regulados por aranceles estatales. Tres, derechos de inscripción muy altos, no proporcionales a el costo del valor de la operación. 4. Uso frecuente de fideicomisos. Y 5. Operaciones muy, pero muy fiscalizadas. Ahora ya lo sabes,
Ya tienes una idea de por qué los costos de cierre en esta zona son tan altos. De nuevo te invito a que te informes y que pidas cotizaciones previas a firmar cualquier documento o dar cualquier dinero, porque no queremos este tipo de sorpresas. Espero que esta información te haya servido y si es así, déjanos un like y suscríbete. Y si tienes dudas, te invito que, como siempre, a que nos las dejes en la cajita de los comentarios o que nos contactes en cualquiera de nuestros medios de contacto que puedes encontrar en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en la próxima.